¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Buenas noches, quiero darles la bienvenida a esta charla UDEP Explorer a los padres y postulantes conectados, quienes están interesados en estudiar la carrera de Economía. Les agradecemos a todos por su participación y por enlazarse a esta transmisión. Permítanme presentarme, mi nombre es Fernando Fernández, soy profesor e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de Piura, y además soy el director de Relaciones Internacionales de esta casa de estudios. El día de hoy vamos a conversar sobre cómo aporta la economía a la lucha contra la corrupción. Para ello, me acompaña en este taller Natalia Briceño, ejecutiva principal de la Dirección de Fondos de Cooperación para el Desarrollo de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenas noches, gracias por la invitación. Es un gusto poder acompañarlos.
Muy bien, Natalia. Sí, para mí también es un gusto y estoy seguro que vamos a aprender mucho esta noche contigo. Entonces, bueno, voy a comenzar con una pregunta, creo, fundamental, y es ¿por qué estudiaste economía y por qué elegiste la Universidad de Piura? Bueno, sobre la primera pregunta, ¿por qué decidí estudiar economía? Es una pregunta que me transporta algunos años hacia mi infancia, ¿no? Bueno, yo puedo decir que tuve una infancia bastante tranquila, bastante feliz, pero si algo me ponía sí triste en mi infancia, recuerdo claramente que era ver situaciones de desigualdad, por ejemplo, ver mujeres con sus niños en las espaldas, en los semáforos, pidiendo dinero para poder comer, ver niños trabajando, ver, no sé, personas durmiendo fuera de las iglesias. Son imágenes que se quedaron grabadas, ¿no? en mi mente. Y de hecho, yo crecí con un interrogante siempre, que era ¿qué puedo hacer yo para poder ayudar a que esas personas vivan mejor, ¿no? Claro. Bueno, en mi infancia me fui involucrando en actividades de proyección social, ya en secundaria de voluntariado, siempre con ese ánimo, ¿no? De poder ver un poco cómo podía yo aportar. Pero no fue sino hasta quinto de secundaria, recuerdo claramente en el mes de marzo, que tuve el libro Economía para Todos, no sé si tú también de repente lo usaste como libro de texto de economía de quinto, de Editorial Bruño, recuerdo. Bueno, comencé a revisarlo y me encontré con la definición de lo que era la economía, ¿no? Bastante sencilla para un libro de texto de quinto de secundaria. Bueno, la ciencia que se encarga de estudiar la distribución de los recursos escasos entre las necesidades ilimitadas. Entonces dije, bueno, por aquí creo que está la manera en la que yo puedo contribuir, ¿no? Me fascinó la definición, dije, quiero ser economista, ¿no? Entonces, desde quinto de secundaria lo tuve claro. No tenía todavía muy claro a qué me quería dedicar, por ahí me llamaba la atención la gestión pública, pero sí sabía que el desarrollo era un poco mi norte, ¿no? Y bueno, Era el reto que querías asumir como personal y profesional. exactamente, Claro. sí, era una motivación bastante grande para mí. Y bueno, respecto a por qué la UDEP, Claro. bueno, ahí tengo varias respuestas, ¿no? Lo primero que me viene a la mente es las buenas o excelentes referencias que yo tenía de la UDEP como casa de estudios, ¿no? Su prestigio, su orientación a la excelencia. En segundo lugar también, bueno, yo pude ir conociendo un poco más, me acuerdo que fui en quinto de media a la UDEP, que en ese entonces quedaba en San Isidro. Yo soy de la tercera promoción de Economía del Campus Lima. Bueno, fui, conocí a algunos profesores y me fui poco a poco involucrando más en lo que era la misión, la visión y los valores de la UDEP, ¿no? Y algo que me capturó de inmediato fue este compromiso constante que tiene la universidad por formar no solamente profesionales, no solamente estudiantes, sino por formar personas, ¿no? Esta visión integral que tiene la UDEP, que se preocupa por formar mejores personas para ser mejores profesionales, es algo que estaba totalmente alineado a mis objetivos personales, profesionales y también a los valores con los que venía desde casa, ¿no? Entonces ese fue un factor bastante fuerte que me hizo inclinarme por la UDEP. Y un tercer factor no menos importante fue también la posibilidad que me dio la universidad de estudiar con una semibeca de excelencia académica. Y puedo decir con todo orgullo que sé que actualmente la UDEP mantiene el compromiso de facilitar el acceso a la educación a aquellos estudiantes que, si bien tienen todas las ganas de estudiar, de repente por factores económicos no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, esa combinación de esos tres factores, a mis 17 años, con el respaldo, por supuesto, de mis padres, me hicieron inclinarme por la UDEP, ¿no? Y hoy, casi 16 años después de haber iniciado mis estudios en la universidad, puedo decir definitivamente que no me equivoqué. Claro, claro, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Natalia. Entonces, ahora que ya conocemos cómo decidiste y elegiste economía en la Universidad de Piura, paso a una pregunta que ya va relacionada con el tema que nos reúne hoy, ¿no? Es cómo la economía aporta a la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, quería saber
cómo se relaciona tu experiencia laboral, tu formación profesional con la corrupción, ¿no? O sea, con el tema de hoy. Sí, bueno, desde que egresé de la universidad he tenido la oportunidad de dedicarme a lo que me gusta, que es el desarrollo, ¿no? He podido desarrollar mi experiencia profesional en diversas instituciones, ¿no? Tanto del sector público como privado, y organismos internacionales que tienen como objetivo común mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? He podido gestionar proyectos de desarrollo financiados por la cooperación internacional en diversos sectores, como es educación, salud, TICs, desarrollo alternativo, y por supuesto también en temas de lucha anticorrupción, ¿no? Sobre este tema en particular, que es tan importante para el desarrollo, ¿no? Porque puede haber de repente crecimiento, ¿no? Por supuesto mermado si es que hay corrupción, puede haber políticas públicas parcialmente exitosas, pero no se puede hablar de desarrollo sostenible mientras haya corrupción. Entonces, sobre este tema he podido gestionar proyectos que buscan justamente promover la integridad en la gestión pública, transparentar la gestión pública, no tanto por el lado de la oferta, es decir, brindar herramientas para que el Estado pueda implementar medidas anticorrupción, por ejemplo, a través del fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno, a través de la promoción o dotación de incentivos a las entidades públicas para que brinden cada vez mejores servicios. Y por el lado de la demanda, estos proyectos buscaban empoderar a los ciudadanos a través de diversas herramientas de información para que puedan conocer el quehacer público, así demandar mejores servicios y también ser un poco vigilantes o monitores de la gestión pública, ¿no? Muy bien, perfecto. Natalia, voy a hacerte una pregunta, pero aprovecho la pausa también para invitar a todas las personas que están conectadas al evento a que también me alcancen sus preguntas y para yo transmitírtelas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, que sepan que estamos abiertos a incluir todas las preguntas y comentarios que tengan. Pasando a la siguiente pregunta que se me viene a la mente es cómo los peruanos percibimos la corrupción, o sea, ¿qué representa la corrupción para nosotros, para nuestra sociedad? ¿Cómo entenderíamos o cómo percibimos la corrupción desde tu punto de vista, Natalia? Es una pregunta muy interesante. Bueno, de hecho la corrupción podemos decir que es un problema nacional, ¿no? No hace falta ir muy atrás en la historia de nuestro país para encontrarnos con casos escandalosos, ¿no? Como es las revelaciones de los audios de Odebrecht, ¿no? El denominado caso de los cuellos blancos del puerto, ¿no? Y cifras tan duras como que, por ejemplo, el 2018, año en el que terminaron su ejercicio los gobernadores regionales y alcaldes, el 92% de estos tenía algún tipo de proceso por actos de corrupción, ¿no? De hecho, desde hace más de una década, la corrupción se mantiene en el top 3 de principales problemas del país, ¿no? De acuerdo a la última encuesta sobre percepciones de la corrupción de Proética, que corresponde al 2019, la cifra de personas, de ciudadanos que considera que la corrupción es uno de los principales problemas ha venido creciendo durante los últimos años, ¿no? De hecho, ha crecido en más de 20% durante los últimos 5 años. Y actualmente la corrupción es considerada el segundo problema más importante del país, ¿no? Por el 66% de los ciudadanos, solamente superada por muy poco por la delincuencia, ¿no? Si miramos a futuro, la situación es muy alentadora, ¿no? El 75% de peruanos considera que la corrupción va a seguir incrementándose en los próximos años, ¿no? Se reconoce también que la corrupción, por supuesto, impacta negativamente en la calidad de vida porque impide que los servicios y bienes públicos lleguen de manera oportuna, lleguen en buena calidad o en la cantidad adecuada, porque merma la confianza de los ciudadanos en sus representantes, en las instituciones, ¿no? Sin embargo, a pesar de que hay este reconocimiento del perjuicio que significa la corrupción en la vida de los ciudadanos,
Lo que preocupa es que hay una alta tolerancia media a la corrupción, ¿no? En esta encuesta que les comento, por ejemplo, el 70% de ciudadanos encuestados manifestó que ve como normal o que como algo cotidiano el hecho, por ejemplo, de que un congresista electo intente promulgar leyes que favorezcan a una empresa que financió su campaña, o el hecho que, por ejemplo, un funcionario público asuma un cargo de confianza en una entidad del Estado y que coloque en puestos claves a personas que él conoce, pero que no cubren con los perfiles técnicos requeridos, ¿no? O también se normaliza el hecho de, por ahí, darle una coima o pagarle a algún funcionario público para que agilice un trámite, ¿no? De hecho, una cifra también de esta encuesta es que casi el 15% de personas admitió haber pagado una coima, pero el 91% no la denunció porque no le encuentra sentido hacerlo, considera que es una pérdida de tiempo, considera que su denuncia no va a proceder, ¿no? Entonces, el gran reto, no solamente para el Estado, sino para la sociedad, porque aquí, para combatir la corrupción, estamos todos. Claro. Exactamente, es un trabajo definitivamente multiactor. El gran reto es reducir la tolerancia a la corrupción, ¿no? Y aquí algo alentador sí es que los ciudadanos reconocen que la corrupción está un poco, o que disminuir la corrupción está un poco también en sus manos, ¿no? Por ejemplo, evitando pagar coimas, denunciando también, y por ejemplo también castigando en las urnas a aquellos candidatos que tengan antecedentes de corrupción, ¿no? Esto es algo bastante interesante porque ya somos conscientes de que debemos informarnos previamente antes de votar para conocer por quién sí y por quién no. Y bueno, por parte del Estado se demanda mayor transparencia, un Estado más cercano al ciudadano, con información que el ciudadano pueda entender. Se demanda también integridad en los servidores públicos, que las denuncias puedan ser efectivas y una mayor rendición de cuentas, ¿no? Entonces, por aquí sí hay una luz de esperanza y, bueno, de hecho hay bastante trabajo por hacer, ¿no? Claro, claro. Sí, es muy interesante lo que mencionas sobre cómo la corrupción se percibe consecutivamente, ¿no? Sistemáticamente como una prioridad, como un problema, ¿no? Y me gusta porque te has referido a los datos, ¿no? O sea, has ido a la evidencia, has mirado la evidencia que están recogiendo diferentes institutos para medir las magnitudes, ¿no?, de este problema social. Mi siguiente pregunta sería, estos temores o preocupaciones que tienen los ciudadanos y que se ven reflejadas en las encuestas, ¿cómo se conectan con cómo afecta la corrupción a nuestro bienestar? ¿Cómo un ciudadano de nuestro país se ve afectado en su día a día o en su vida económica por la presencia y la existencia de corrupción? Bueno, la corrupción afecta por todos los frentes, ¿no? Como comenté hace un rato, mientras haya corrupción no podemos hablar realmente de un crecimiento inclusivo ni de un desarrollo sostenible, ¿no? Al ciudadano de a pie, por ejemplo, sobre todo a las poblaciones más vulnerables, ¿no? La corrupción afecta de tal manera que amplía la brecha de la desigualdad, ¿no? Ya que al haber desvío de recursos públicos que deberían ser para brindar servicios y bienes públicos de manera oportuna, ¿no?, eficiente, de calidad y en la cantidad adecuada, estos servicios son recibidos en mala calidad o en cantidad insuficiente, o en los casos más extremos de corrupción, estos servicios no se reciben si es que el ciudadano no paga, ¿no? Hay casos bastante preocupantes realmente, ¿no? Por supuesto que los sectores más afectados son salud, educación e infraestructura, ¿no? El sector infraestructura, por la misma magnitud de presupuesto que se maneja, es uno de los sectores más afectados por la corrupción, ¿no? Hay un efecto también negativo en la productividad y el crecimiento económico, por supuesto, ya que la corrupción distorsiona las decisiones de inversión de las empresas, la asignación de recursos, ¿no? Entonces entramos como en un círculo vicioso. Hay una pérdida de confianza también de los inversionistas, lo cual por supuesto reduce también la elegibilidad del país como destino de inversiones y por lo tanto afecta la productividad y el crecimiento. Y algo que me preocupa bastante, que yo lo veo como potencialmente, digamos, el efecto más perverso de la corrupción,
es la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones. Exactamente, ¿no? Entonces, esa institución no me representa, no me sirve, no puedo hacer un trámite en la institución porque es una institución corrupta, no responde a mis necesidades. Entonces, esto es bastante peligroso porque puede desencadenar en inestabilidad política y social, ¿no? Entonces, como vemos, la corrupción afecta por todos lados, ¿no? Exacto, o sea, creo que la impunidad ya sería como, que creo que es lo que te refieres al final, ¿no? La impunidad política que se observa genera bastante descontento social. Exactamente, sí, sí, sí. Natalia, tenemos algunas preguntas del público. Yo te transmito una que me parece fantástica, de Blanca Eche. Dice, ¿cómo actúan o cómo deberían actuar los economistas ante casos de corrupción? ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, en primer lugar, actuar como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos tenemos el compromiso o debemos tener el compromiso, ya que es un deber, poder informarnos, aprovechando ahorita todas las fuentes de información que tenemos, ahorita que vivimos en una era digital, y como economistas tenemos la ventaja, por ejemplo, de manejar ciertas bases de datos, ¿no? Que de pronto no cualquier ciudadano de a pie podría hacerlo, ¿no? Podemos acceder a estas bases de datos, así que tenemos la información en nuestras manos, tenemos la capacidad de tenerla, pues difundirla, ¿no? Difundir toda la información que podamos, informarnos también. Por ejemplo, algo que considero esencial ahorita que estamos en una época preelectoral es que como ciudadanos, por supuesto, podamos acceder a las hojas de vida de nuestros candidatos para poder ejercer un voto realmente informado, también poder acceder a cifras del presupuesto público. Como economistas, como comento, de repente sí tenemos cierta ventaja para acceder a cifras y a data. Ahorita el MEF tiene una guía para el uso ciudadano del presupuesto público, ¿no? Que te traduce esta ley de presupuesto inmensa, súper técnica, en 20 páginas bastante amigables, ¿no? Entonces, eso también creo que es como exacto, en un lenguaje totalmente ciudadano, no es como un máster para cualquier ciudadano, ¿no? Para poder realmente estar informado sobre en qué se gastan nuestros recursos, de dónde provienen, y siempre poder tener este rol de vigilantes, ¿no? De monitores de la gestión pública. Muy bien, perfecto, Natalia, muchas gracias. Alguna de las cosas que decías me llevaban a preguntarte qué avances identificas tú a nivel de país que estamos haciendo en esta lucha anticorrupción, ¿no? ¿Qué avances, qué logros, qué aspectos positivos recuperas tú de tu experiencia, desde tu experiencia laboral y de tu perfil como economista? Definitivamente sí ha habido avances en los últimos años para combatir la corrupción, tanto a nivel de prevención como de sanción, ¿no? Muchas de estas acciones implementadas se han basado en las recomendaciones de la OCDE sobre integridad pública. Por ejemplo, contamos con un Plan Nacional de Integridad y de Lucha contra la Corrupción que va hasta el 2021 y bueno, va a ser actualizado oportunamente. También al interior de las entidades públicas hay esfuerzos importantes por la implementación de los sistemas de control interno. Bueno, se está implementando progresivamente, pero ya está en proceso. Hay también planes de lucha anticorrupción sectoriales. Ha habido mejoras también en los procesos de fiscalización del interior del Estado, ¿no? De manera general. Ha habido esfuerzos también por fortalecer las capacidades para la lucha anticorrupción de los actores del ecosistema de justicia. Y ha habido también diversas iniciativas de acceso a la información y gobierno abierto, ¿no? Esta iniciativa que comento, por ejemplo, del MEF, de poder traducir la ley de presupuesto público en una especie de manual o guía, es una de ellas, ¿no? No requiere mucho presupuesto por parte del sector, no requiere mucha inversión de tiempo, pero el impacto que tiene en que el ciudadano pueda
apropiarse de esta herramienta y pueda conocer el destino y el uso de sus recursos es bastante importante, ¿no? Por supuesto, claro, entiendo, muy bien. O sea, la información al final que se está simplificando y entregando a los ciudadanos puede traer bastantes avances, ¿no? En esta materia, en este frente anticorrupción, en esta lucha, ¿no? Creo que la información es como un arma en esta lucha. Sí, por supuesto. Anticorrupción. Muy bien, Natalia. Y mirando hacia el futuro, ¿qué temas pendientes o qué asuntos pendientes ves tú o deberías, o sea, te gustarían ver en la agenda, ¿no? O sea, en la agenda política, en la agenda nacional, ¿qué temas pendientes identificas? En materia de lucha anticorrupción, yo creo que ahorita es básico y es un imperativo poder aprovechar la digitalización, que está siendo más bien como una necesidad para el crecimiento o un paso obligado para el crecimiento, ¿no? Sí se debe aprovechar la digitalización como un aliado para garantizar la transparencia y contribuir a la reducción de la corrupción, ¿no? Sin embargo, no dejar todo eso sí en manos del Estado, ¿no? Como comentaba, la lucha contra la corrupción debe ser desde todos los frentes. Entonces, en esta lucha estamos unidos ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, por supuesto, y también la cooperación internacional, ¿no? Bueno, desde el lado del Estado, definitivamente es esencial que se invierta en políticas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, ¿no? Sobre todo en la época de crisis en la que actualmente nos encontramos, ¿no? Tanto la literatura como la evidencia demuestra que hay una correlación positiva entre épocas de crisis y riesgo de corrupción. Entonces, es el momento más oportuno para poder transparentar procesos públicos como compras, como contrataciones, por ejemplo. Ahorita, durante todo el año ha habido y va a seguir habiendo compras públicas de emergencia, por ejemplo, en el sector salud, no solo en Perú, sino en casi todos los países del mundo. Entonces, se están comprando, por ejemplo, camas UCI, medicinas, diversos insumos médicos. También está habiendo licitaciones para ampliar la capacidad de atención de hospitales, de centros de salud. Entonces, si normalmente en las compras públicas y en las contrataciones el riesgo de corrupción es alto, pues en este momento de crisis lo es aún más, ¿no? Entonces, ahí está la oportunidad para que el Estado pueda hacer uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y de los datos abiertos en estos procesos, ¿no? Transparentar la mayor cantidad de datos que se pueda, no solamente para que lo fiscalice la entidad gubernamental pertinente, sino también para que los ciudadanos podamos conocer, ¿no? qué está pasando. Eso es clave. Y bueno, en línea con esto, es clave también empoderar a la ciudadanía como vigilantes y como monitores de la gestión pública, ¿no? Es decir, que el Estado nos dote de herramientas de información para poder, desde nuestro frente, estar informados y poder luchar contra la corrupción, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país hay iniciativas interesantes al respecto. Está, por ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que se promulgó en el 2003, que establece, por ejemplo, o más bien garantiza el derecho de los ciudadanos a poder solicitar información pública a entidades del Estado y que esta solicitud sea atendida obligatoriamente y en un plazo determinado, ¿no? Esta ley establece también la creación de los portales de transparencia en las páginas web de las entidades públicas, ¿no? Está también, o hay diversas iniciativas de gobierno abierto, ¿no? Que promueven justamente abrir la información pública a los ciudadanos sin necesidad de que estos tengan que hacer solicitudes de acceso a la información. Y aquí hay información que es clave que sea pública, ¿no? Como comentaba, las compras y contrataciones públicas, también las declaraciones juradas de intereses de los funcionarios públicos que asumen cargos de confianza en el Estado, los registros de sanciones también a personas naturales y personas jurídicas, ¿no? Es información que es sencilla. Por ejemplo, la declaración jurada de intereses es un formato simplemente, pero que tenerla o que el ciudadano la tenga es bastante potente, ¿no?
Sin embargo, nada de esto tendría mucho sentido o no tendría digamos, la potencia que merece si es que no viene acompañado de educación ciudadana, ¿no? De campañas de sensibilización, no solamente para que el ciudadano pueda identificar un acto de corrupción, saber cómo responder, saber cuáles son los canales de denuncia, sino para que también sepa usar los datos abiertos, ¿no? Porque de nada vale que estén ahí los datos si solamente algunas personas con ciertas especialidades, por ejemplo, nosotros los economistas que tenemos cierta ventaja, ¿no?, en el uso de datos, los vamos a poder usar. Eso por el lado de los ciudadanos, ¿no? Y creo que sí, por supuesto, se debe continuar con el fortalecimiento de capacidades a los distintos actores del ecosistema de justicia. Se debe también profesionalizar el servicio civil sobre la base de la meritocracia. Esta es una experiencia que internacionalmente está funcionando bastante bien. Invertir también en sistemas electorales, ¿no? También que sean fuertes, invertir en forjar instituciones sólidas, ¿no? Para que no exista siquiera la posibilidad de que un funcionario pueda pedir una coima, o que un ciudadano quiera otorgarla porque las instituciones no son eficientes o porque se demoran mucho en hacer un trámite, ¿no? El simple hecho de colocar, por ejemplo, bueno, ahora nos encontramos en la era no presencial, pero por ejemplo, entras al portal web de una entidad pública y que tenga un afiche o una infografía sobre los procedimientos o los trámites más demandados en esa entidad, sirve bastante, ¿no? Es bastante útil realmente para el ciudadano. O sea, ya al final estabas hablando del tipo de buenas prácticas que pueden adoptar las instituciones públicas, ¿no? Que tienen contacto con los ciudadanos. Y, a ver, quizás para resumir la serie de puntos que mencionabas, el primero era la tecnología, ¿no? O la digitalización de la información y de las acciones del gobierno. Luego hablábamos de acceso a información también, ¿no? Que de hecho muchos estudiantes de economía escriben estas cartas de acceso a la información pública para escribir sus papers y sus tesis, ¿no? La otra que mencionabas tiene que ver con educación, que definitivamente es un pilar importante, y claro, la última es instituciones, la parte electoral, ¿no? Nuestra participación como ciudadanos en las elecciones también, ¿no? Porque cuando votamos también estamos participando en este proceso, en esta lucha, ¿no? O podemos participar en la lucha. Natalia, te voy a alcanzar algunas preguntas que han salido que estamos recibiendo de las personas que nos acompañan. Y a ver, entonces voy a... Ya, a ver, entonces la primera pregunta es un poco, plantea un dilema, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede, por ejemplo, ¿no? Es una situación hipotética, si la bolsa de valores en Perú empieza a caer porque se descubren coimas o robos o contratos ilícitos, ¿no? ¿Qué podría hacer un economista o qué debería hacer? Esta es una pregunta que nos alcanza Jonathan Coveñas, ¿no? O sea, ante un desplome, por ejemplo, de la bolsa de valores, ¿qué podría hacer un economista que descubre temas de corrupción, ¿no? Bueno, bajo el supuesto de que el economista, por ejemplo, me voy a poner en el supuesto de que claro, que el economista trabaja en inversiones, ¿no? Me imagino. Claro, sí, sí. Ajá. Pues, sí. Bueno, actuar en primer lugar, yo diría como ciudadano, ¿no? Entonces, si yo veo que la causa de la caída es por actos de corrupción, o si yo conozco, de pronto tengo información privilegiada o cierto tipo de información que no es pública, pues actuar de acuerdo a la ética, ¿no? Y realizar las acciones correspondientes, las denuncias correspondientes. De hecho, el sistema de justicia garantiza hasta cierto punto digamos,
la identidad o, ¿no?, la integridad de la persona que denuncia. Entonces yo sí recomendaría siempre pensar primero como ciudadanos, ¿no?, como ciudadanos íntegros, como ciudadanos que queremos contribuir al desarrollo de nuestro país, y por supuesto los actos de corrupción son una gran merma para el crecimiento y para el desarrollo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Natalia. Otra pregunta que tenemos de Jordan Trejo es: ¿cómo consideras el nivel de desempeño de los economistas en el sector público, ¿no? Y cómo este desempeño puede ayudar o contribuir a la lucha anticorrupción? Bueno, los economistas en el sector público asumen diferentes puestos, ¿no?, dependiendo de sus especialidades. Pero yo creo que bueno, una buena manera para que no solamente los economistas, sino cualquier profesional, ¿no?, profesionalice justamente su servicio civil como servidor público, ¿no?, es justamente bueno, ahorita está un poco en debate, pero lo que plantea Servir, ¿no?, que es profesionalizar justamente el servicio público y basar el ingreso a la función pública en la meritocracia, ¿no? No solamente el ingreso, sino también digamos, el ir escalando poco a poco en puestos y en funciones. Entonces yo creo que el rol del economista en la función pública es, bueno, primero, por supuesto, actuar con integridad, ¿no?, actuar como ciudadano íntegro, estar capacitándose permanentemente, porque finalmente un funcionario público es un referente para el ciudadano, ¿no? Cuando los ciudadanos, por ejemplo, declaran en las encuestas que le pidieron una coima, ¿no?, y que, bueno, por ahí de repente accedió a darla, es un funcionario público quien se la solicita, ¿no? Y finalmente se pierde la confianza también en el funcionario público. Entonces yo creo que no solamente un economista, sino cualquier funcionario público debe tener, sí, el rol de poder ser como un intermediario entre el Estado y el ciudadano, ¿no? Poder, de pronto, si yo conozco más cuáles son los procedimientos de la institución en la que trabajo, ya sea, no sé, cualquier tipo de trámite de gestión, poder estar siempre al servicio, ¿no?, del ciudadano. Yo creo que en mi experiencia como funcionaria pública, es lo que he visto que muchas veces hace falta, ¿no?, poder servir. Reencontrarse con esa vocación de servicio, de servidor público, ¿no?, que estamos al servicio de los ciudadanos. Sí, somos servidores públicos, ¿no? Nunca olvidarnos de eso, y sí, que estamos efectivamente al servicio y actuar, por supuesto, en todo momento con integridad. Las instituciones públicas tienen también órganos que se encargan de velar por la integridad en la función pública. Entonces, claro, ante cualquier acto, cualquier indicio, ¿no?, de corrupción que nosotros pudiéramos detectar, pues hacer la denuncia respectiva, ¿no? También estos órganos de ética garantizan el anonimato de quien denuncia, ¿no? O sea, digamos, el temor de repente, porque por tu puesto estás como, digamos, protegido, ¿no?, por estos órganos. Entonces, siempre recordar que somos primero ciudadanos y, bueno, actuar de acuerdo a lo que queremos para nuestro país, ¿no? De acuerdo, muy bien, muchas gracias, Natalia. Te alcanzo una pregunta que tenemos de Angie Sánchez, que, bueno, te saluda primero y luego dice: en la situación crítica que nos encontramos hoy en día, además de la crisis política, ¿no?, ¿cómo ve usted a la economía del país en el futuro, ¿no?, teniendo en cuenta que la posibilidad de exportaciones, ¿no?, o sea, del comercio global se está reduciendo debido a los problemas que estamos pasando, ¿no? O sea, es un poco qué perspectiva tienes sobre la economía del Perú, quizás para el próximo año, ¿no?, ya pensando en el 2021. Bueno, la crisis que estamos atravesando, no solamente en Perú, sino ha afectado a todas las economías definitivamente. Se dice que es la crisis más fuerte que ha experimentado, o que se está experimentando desde la crisis de 1929, ¿no? Entonces, yo creo que la recuperación definitivamente pasa por saber aprovechar y saber explotar lo que tenemos ahora a nuestro alcance, que es la digitalización, ¿no? Yo sí quiero hacer énfasis en esto porque ahorita no solamente se está usando
los diversos medios digitales, no solo para trabajar, ¿no? También para acceder a servicios de salud, para acceder a educación, para acceder a servicios financieros, ¿no? Entonces, yo creo que algo fundamental para poder garantizar la recuperación económica hacia los próximos años es poder valernos de todos los recursos digitales que tenemos. Para esto el Estado tiene que garantizar el acceso a los servicios digitales a la mayor cantidad de la población, porque si bien la brecha de desarrollo ha venido siendo, o se ha venido sintiendo, por ejemplo, a través de pobreza e infraestructura, la brecha que va a originar el hecho de que algunos tengan acceso a teleeducación, por ejemplo, y otros no, es una brecha que va a ser muy difícil de revertir, ¿no? Entonces, la brecha ahora se dice que va a ser digital. Entonces, yo creo que para la recuperación es indispensable poder aprovechar el momento en el que nos encontramos. Y, por supuesto, también, como comentaba, por el lado de todos los procesos que se vayan a hacer, porque ahorita va a seguir habiendo compras de emergencia y procesos en medio de crisis, ¿no? Porque la crisis todavía no para, poder poner todos los candados y todas las seguridades, ¿no? Por parte del Estado para que estos procesos sean transparentes y que no haya más merma al crecimiento de la que ya viene habiendo producto de la propia crisis por el COVID-19. Claro, muy bien, Natalia. Quizás la última pregunta para ya cerrar el conversatorio, que a mí me surge luego de escucharte y también tomando en cuenta las preguntas del público, es que muchas veces podemos pensar que el economista va a priorizar, o los economistas van a priorizar el dinero versus los valores, ¿no? O versus la ética, o que podemos pensar que la corrupción es rentable, si es favorable para la economía, entonces está bien. ¿Qué posición tienes tú? ¿Qué experiencia podrías compartirnos o qué punto de vista podrías darnos para ver cómo es que nosotros, o cómo la formación en la Universidad de Piura, tu trayectoria profesional, te ayuda a enfrentar este problema, ¿no? O sea, la honestidad, la integridad, ¿realmente está en contra de la economía o son cosas que van de la mano? Son variables que son complementarias, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente se complementan, ¿no? Y una potencia a la otra, ¿no? No sé por qué me ha venido ahorita en la mente esta frase, roba pero hace obra, ¿no? Que es una frase que ha venido, ¿no? Venido un poco, está en el imaginario de los peruanos de hace unos años, ¿no? Y es un poco el dilema eficiencia versus integridad, ¿no? Entonces, como un trade-off, ¿no? O lo vemos a veces como un trade-off, ¿no? Mira, no importa, pues, que robe, porque finalmente es más eficiente que el otro alcalde que se demora más en ejecutar, ¿no? Esta frase, si no me equivoco, viene o está vinculada al gobierno de Castañeda, ¿no? Una encuesta que se hizo hace algunos años, en el que casi la mitad de los encuestados respondió que prefería un mandatario, un gobernante que robe, pero que haga obras, ¿no? Y bueno, yo creo que definitivamente no debe ser un trade-off, ¿no? O sea, como economistas debemos siempre procurar, por supuesto, el desarrollo, pero sobre la base de la integridad, ¿no? Porque como comenté, no se alcanza el desarrollo si es que no hay integridad, ¿no? O sea, si es que no hay políticas públicas que estén orientadas a eso, ¿no? Puede haber, sí, crecimiento económico, ¿no? Igual siempre mermado por la corrupción. De corto plazo. Podrá haber también, exacto, sí, no sostenible, ¿no? Podrá haber también políticas públicas que sean parcialmente exitosas, pero si queremos lograr el desarrollo sostenible, justamente, mientras haya corrupción, no se va a poder, ¿no? Y pues como economistas, y sobre todo como economistas de la UDEP que somos, tener siempre claro que nuestro norte debe ser procurar el bienestar, ¿no? Nosotros hemos sido formados para estar al servicio de la sociedad. Y es por esto que siempre nuestra labor de economista se debe ver potenciada por nuestros valores y por nuestra integridad, ¿no? No verlo como un trade-off o como una disyuntiva, sino como algo complementario, ¿no? Es lo que pienso al respecto. Exacto, muy bien. Muchas gracias, Natalia. Agradezco muchísimo tu participación y disposición para compartir tu
tu experiencia, tus conocimientos. Y bueno, no sé si quieres decir algunas palabras de despedida antes de cerrar el conversatorio. Bueno, gracias Fernando, gracias también a la audiencia que hemos tenido esta noche. Solamente animarlos a estudiar economía, que es una carrera tan fascinante, que tiene tantos ámbitos en los que uno se puede desarrollar, ¿no? Y también a conocer más, por supuesto, la UDEP, conocer los valores que tiene, la misión, la visión, y bueno, realizar a las instancias correspondientes cualquier consulta que pudieran tener, y que se animen a conocerla, ¿no? Y que asuman el reto fascinante que es estudiar economía. Muy bien, muchísimas gracias Natalia nuevamente, y gracias también a quienes se han conectado a este evento. Los invito a estar atentos a nuestro cronograma. Pueden ingresar a UDEP Explorer y allí encontrarán información sobre la carrera de economía y sobre otras carreras que ofrece la universidad. Para cualquier duda pueden escribirnos al inbox del Facebook o también al correo admisionlima@udep.edu.pe. Me despido, hasta una próxima oportunidad. Gracias. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos. Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, Siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.